Bueno, desde que ocurrió el terremoto del 27 de febrero del año 2010, las redes sociales, Internet cada vez más son visitadas para conocer antecedentes precisos de lo que sucede. No solo los medios tradicionales informamos sobre el lugar del epicentro, sobre la intensidad, la magnitud, sino que también una serie de otras personas y voluntarios que lo hacen a través de la red, cada vez más a través de Twitter, por ejemplo. Y para conversar respecto de esto, estamos en este minuto junto al director de la Red Nacional de Emergencia, Pedro Berríos, uno de las ONG ya más grandes a nivel nacional que entrega este tipo de información. ¿Cuándo nacen ustedes y cuál es el objetivo que tienen? Hola Patricio, buenas noches. Mira, la verdad que nosotros como organización ya llevamos prácticamente 2 años operando en Chile. Nosotros creamos Red de Emergencia basado en un grupo de voluntarios que están distribuidos a lo largo del país, cubriendo todo lo que son las regiones del país, tanto territorio continental como insular, y la verdad que hemos visto diferentes canales de apoyo por el cual nosotros podemos comunicar o informar situaciones de emergencia a modo masivo. Por ejemplo, veamos un poco, ahí ustedes tienen lo más visitado en estos momentos, o tal vez el canal más directo que tienen, y podemos ver imágenes de eso también, es lo que sucede a través de Twitter. Ya tienen más de 100.000 seguidores, una cantidad importante. Exacto. ¿Y qué tipo de información es la que se puede ver ahí? Porque yo mencionaba recién situaciones vinculadas al terremoto, por ejemplo, o ese tipo de hechos, pero también nosotros consultamos habitualmente muchos periodistas para ver más o menos lo que está sucediendo, como primer indicio para ir a reportar una noticia sobre accidentes vehiculares, una serie de situaciones distintas, ¿no? Claro, la verdad que es súper importante, sobre todo la gente que está siguiendo esta pequeña nota que estamos haciendo sobre red de emergencia, es que entiendan un poco el contexto, que es una organización funcional, no solamente una cuenta de Twitter. Hay un directorio, hay toda una estructura orgánica que conlleva una organización que presta prácticamente un servicio en tiempo real sobre diferentes tipos de emergencias que acontecen en todo el territorio nacional. Y ahí tenemos diferentes subclasificaciones. Tenemos emergencias menores, emergencias mayores y catástrofes, como por ejemplo un terremoto o un sismo de mayor intensidad. Ante todo ese patrón de diferentes tipos de emergencia que hay en territorio nacional y que ocurren en Chile, nuestra red se activa prácticamente en tiempo real y va informando minuto a minuto qué es lo que está sucediendo, basado en diferentes protocolos de comunicación que tenemos con los integrantes nuestros de las diferentes regiones, y recibiendo la información que también, muy importante, nos entrega la ciudadanía por las redes sociales. Ese hecho se presta para dos cosas. Por un lado, tú puedes tener información directa, tal vez información de lugares que ninguna autoridad o ningún periodista o nadie de quienes son habitualmente los canales de información pueden llegar. Pero ¿qué es lo que pasa también con eso mismo? La información, ¿cómo la chequean? ¿Cómo saben que quien les entrega la información en un pueblo pequeño, en una ciudad donde no tienen cómo corroborar, es efectiva y por lo tanto se multiplica? Porque una vez que ustedes la ven, la pueden también retuitear 99.000 seguidores. ¿Cuál es el proceso para que esa información finalmente sea confiable? ¿Existe algún tipo de filtro? O sea, nosotros utilizamos protocolos basados en nuestros integrantes que están ubicados en las diferentes regiones del país, ¿ya? Ellos pasan de un primer filtro al control de la región y posteriormente un control de zona que se llama, que abarca varias regiones. ¿Ya? Y por ejemplo, ellos nos informan a través de Twitter. Por ejemplo, ahora hace un par de segundos atrás nos acaban de reportar un sismo nuevamente, pero en esta oportunidad en Antofagasta, ahora en estos precisos minutos, en 2 a 3 Mercalli en Antofagasta informado en estos momentos. Entonces, situaciones como esta pasan todo el día. Y esa información la vamos canalizando con la gente nuestra en la región, con nuestros voluntarios, y ellos son el primer filtro. Ahora, cuando una emergencia tiende a superar o es de un punto de vista un poco mayor, esta información no llega solamente por una persona. Llegan 5, 10, 20 personas que están informando esta situación que está aconteciendo, y ejemplos, nosotros hemos optado desde el año pasado a la fecha en ir publicando en YouTube todos estos tráficos radiales en donde nuestros integrantes confirman la información, llaman a los bomberos, verifican con carabineros y se va informando y triangulando la información en tiempo real. Por ejemplo, este año, aparte de la situación del sismo de mayor intensidad este domingo que pasó el fin de semana, nosotros fuimos la primera institución que nos informaron cuando estaban los alud en el sector de Camiña. Entonces, la información fue tan verídica que nosotros nos comunicamos con personas que estaban en esa zona, porque primero fue una alerta que nos llegó por Twitter, llamamos a un hostal que estaba en esa zona, la señora
yo hablé con la señora, llorando, me decía, está entrando el agua, se acaba de caer la mitad del cerro, necesitamos ayuda y se corta la comunicación. Llamamos a una segunda fuente, que era una constructora que estaba en el lugar, que nos da la misma información y ya nos estaba confirmando al menos 50 casas afectadas. Por lo tanto, nosotros en ese momento, y en base a nuestros protocolos, es también informar a las autoridades competentes para que actúen o lleven la ayuda necesaria en esa oportunidad. En ese caso, con el control nuestro de la primera región, se entregó inmediatamente a la Oficina Regional de Emergencia lo que estaba aconteciendo, los números de celulares de donde estaban llegando las alarmas, y se coordinó en un tiempo récord ir en apoyo a esa localidad. Una de las lecciones que se sacó del 27 de febrero y que fue ampliamente difundida es que en muchos casos organismos distintos a los vinculados con el gobierno, con la administración central, no son muy tomados en cuenta en este tipo de situaciones y particularmente en aquel terremoto. Recuerdo la situación de los radioaficionados que entregaron datos precisos sobre, como yo te decía, pueblos que tal vez estaban a 200 kilómetros de distancia de las capitales regionales y ese tipo de información fue muy útil. Decían en ese momento los radioaficionados que ellos no entendían por qué la autoridad, y particularmente en ese tiempo el ONEMI, no tomaba muy en cuenta esa información. ¿Actualmente crees tú que eso ha cambiado durante el lapso de estos años? ¿Ustedes, por ejemplo, tienen algún tipo de vínculo, algún tipo de acuerdo con la ONEMI o con las OREMI regionales? Bueno, nosotros estamos trabajando a partir del año 2011, ¿ya? Una suerte de alianza estratégica con la Oficina Nacional de Emergencia, que está recién comenzando a formarse. En estos momentos estamos haciendo algunas pequeñas marchas blancas, pero yo quiero ser un poco enfático. De repente se tiende mucho a criticar de las cosas que se han hecho o las que no se han hecho por parte de las autoridades. Nosotros, como una ONG autónoma y privada, estamos constantemente monitoreando las cosas que la misma ONEMI ha ido perfeccionando, y hay acuerdo con radioaficionados que se generaron posterior al terremoto del 27F, hay acuerdo con otra ONG. Entonces, en estos minutos hay instancias que permiten que estas informaciones, como en el caso cuando nosotros informamos a Camiña de la luz que estaba ocurriendo en esa ciudad, que la información se entregaba al órgano gubernamental y no está esta suerte de oído sordo. Al contrario, ok, escuchemos qué es lo que está pasando, qué está diciendo la población civil. Y ahí es cuando se puede responder de mejor forma y más rápido en situaciones de emergencia. ¿Han sido receptivos a la información que ustedes le entregan? Han sido receptivos. Yo creo que todavía falta quizás pulir algunas cosas en los protocolos, porque la verdad que existe un poco de miedo por parte de la autoridad y quizás de algún organismo de emergencia, un poco en creer en las redes sociales, pero la verdad que las redes sociales, y ahí yo tengo un poco la opinión como ingeniero informática, lo que hace la sociedad del conocimiento es simplemente traspasar el conocimiento de las personas que están in situ, distanciadas de repente por cientos de kilómetros, pero que están informando en tiempo real una situación de emergencia. Por lo tanto, hacer oído sordo a eso sería no escuchar prácticamente un grito de emergencia que está aconteciendo. Sí, pero lo que sucede también es que la experiencia contraria, no sucede en la mayoría de los casos tal vez, pero la experiencia contraria de información derechamente falsa, información malintencionada, tal vez uno no sabe si muchas veces gente enferma que inventa casos como por ejemplo la muerte de personas conocidas. Eso es muy habitual, incluso son trending topic en muchas ocasiones. Exacto. En Twitter. Eso ha generado también una elección y por lo mismo a veces es tan crítico de la información que no proviene de organismos gubernamentales, pero cuando ya te empiezan a seguir más personas, en el caso de ustedes 99.000 seguidores, eso también les va dando una mayor credibilidad y obviamente la información que entregan tal vez tiene otro tipo de veracidad para quienes lo siguen, ¿no? O sea, esta instancia en donde nosotros podemos compartir quizá un poco lo que hemos desarrollado nosotros como organización es hacer un trabajo profesional dentro de nuestro voluntariado. Nosotros tenemos mucha gente que está vinculada al área de la emergencia, tenemos muchos bomberos, radioaficionados, gente de la Cruz Roja, Defensa Civil, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de rescate particulares y también mucha gente común y corriente que con el hecho de contar de su smartphone con diferentes aplicaciones nos están informando en tiempo real de las situaciones de emergencia a lo largo del país. Ahora, nosotros hemos aprendido a hacer los filtros y la verdad que el grado de error que se puede presentar en algún comunicado es rápidamente rectificable haciendo las averiguaciones con los mismos organismos de emergencia.
Pero, por ejemplo, pongamos un caso, se genera una situación de emergencia en la sexta región. Okay. ¿Ah? Esa información, ustedes, no sé, ¿cuántas personas colaboran con ustedes? Nosotros, integrantes nuestros, son aproximadamente 600 personas. Bueno, desde que uno de esos colaboradores de la sexta región ve este hecho, lo informa a través de los canales internos que ustedes tienen. ¿Qué es lo que pasa hasta que yo finalmente acá, por ejemplo, en este computador, veo a través de la cuenta de Twitter de ustedes qué fue lo que sucedió? O sea, el procedimiento es el siguiente: el voluntario o el integrante de la región informa al control de su región lo que está aconteciendo, y el control de esa región por lo general es una persona que cumple un cierto característica o perfil de capacidades. ¿Ya? O es radioaficionado, o es bombero, o está muy vinculado a la parte de emergencia. Por lo tanto, si la persona le está avisando, sabes que hay un incendio y se está quemando un supermercado, lo más probable es que el control ya lo haya escuchado en las transmisiones de radio. ¿Ya? Entonces, si le está dando esa información y no ha escuchado despacho de bomberos, el primer procedimiento es llamar a la central de bomberos, se consulta si usted ha recibido alarma de tal y tal sector. ¿Ya? Ha ocurrido en situaciones reales que nos han llamado y que nosotros hemos pensado que han sido pitanzas, en alianza con Radio Bio Bio, que también llaman muchos auditores. Se comunica con nosotros un radiooperador de Valparaíso y nos indica: se acaba de caer una avioneta más o menos en Curacaví, en la ruta 68. Por ejemplo, llamamos a los bomberos y bomberos nos dicen: no tenemos ningún tipo de alarma. Y nos insistía la persona, no, vivía transitando, nos dio su celular, y el operador nuestro, que es de la zona centro, se comunicó con Central Bomberos Curacaví, y Bomberos Curacaví igual despachó un carro a verificar. Y resulta que se encontró con una avioneta siniestrada y con 2 personas gravemente heridas. Perfecto, vamos a seguir conversando respecto a esas situaciones. También vamos a conocer directamente lo que ustedes publican, no solamente a través del Twitter, sino que a través de su sitio, para que las personas vean directamente qué información pueden encontrar. Así que hacemos una pausa breve y seguimos conversando junto al director de la Red Nacional de Emergencia. Continuamos en esta conversación junto a Pedro Berríos, director de la Red Nacional de Emergencias. Pedro, muchas personas tal vez los siguen ustedes a través de Twitter, los conocen, pero muchos también no los conocen. Queremos mostrar qué es lo que ustedes hacen de manera directa y cómo ustedes se van comunicando. Y hace pocas horas subieron a la web parte de toda esta comunicación que tú me explicabas recién, que se va generando en una región y que después se va filtrando por distintos lugares. Pasamos a escuchar a continuación parte de los segundos que vinieron luego del movimiento telúrico de la jornada anterior. Escuchemos. Este control de la zona sur, fuerte sismo por la octava región, alrededor de grado 6 más o menos. Estaciones de la octava región con informes. La hecho de control también confusión más o menos 6-7 grados, octava región, Cerro La Pólvora. Se sigue moviendo por la octava región, fuerte sismo. Entonces, desde Talcahuano están hablando. ¿Qué persona? Es nuestro control sur, ¿Ya? ubicado en la ciudad de Talcahuano. ¿Ya? ¿Ya? En el video que se ve, bueno, ahí aparece el listado con las horas de transmisión que se realizó. ¿Ya? Esta información es en tiempo real. ¿Ya? O sea, cuando está hablando el primer operador, se alcanza a escuchar un pequeño tono de fondo y es el sensor de sismo que todavía se está moviendo. Perfecto. Entonces, el control de la zona sur, que abarca desde la séptima hasta la novena región, monitorea esas regiones y cuando ocurre un evento puntual empieza a coordinar con los diferentes integrantes de esa región una triangulación. Ya, pero mira, estábamos recién, antes de la pausa, tú me mencionabas un caso de un accidente aéreo que había ocurrido y llegamos finalmente a que ustedes habían confirmado la situación. Pero mi pregunta, ¿dónde apuntaba? Lo que finalmente uno ve como usuario o como seguidor de ustedes es, en mi caso particular, lo que ustedes publican a través de Twitter. La pregunta es, ¿quién publica a través de Twitter? ¿La persona, el control que tú me decías, no, la persona que primero vio, o hay alguien que ustedes tengan designado que tenga mayor credibilidad para ustedes, por ejemplo, y que finalmente sea quien haga el filtro final? No, nosotros en estos momentos tenemos a 3 personas designadas que manejan la cuenta de Twitter. ¿Ya? Obviamente cuando se maneja información que está llegando a un universo de 100.000 personas, obviamente no se puede poner y escribir cualquier cosa en ese Twitter, ¿ya? Por lo tanto, las personas que manejan este Twitter son de completa validación por parte del directorio, ¿ya? Está el control nacional, que soy quien cumple ese rol,
junto con con el vicepresidente, secretario general y el jefe de operaciones de la red. Son 4 personas que tienen la posibilidad de poder publicar en Twitter esta información que ya se está validando por los sistemas de enlace. Cabe destacar que la información que estamos escuchando en estos minutos, esa grabación que invitamos a la gente que se la pueda escuchar porque dura 20 minutos en total. ¿El sitio de ustedes cuál es para...? www.rne.cl, que es la sigla de la organización. La información desde que se genera el evento, estamos comunicados con Talcahuano. Durante los 20 minutos nosotros no perdimos comunicación con ninguna estación de todo el país, independiente que las líneas estaban saturadas, las líneas telefónicas, ¿ya? Y entonces aquí hay una suerte de que nosotros ocupamos canales que están expeditos para las comunicaciones en caso de emergencia, que son las comunicaciones de internet móvil y de mensajes de texto. ¿Ya? En este caso, el audio que ustedes escuchan es una aplicación que utilizamos nosotros, una aplicación donada de Estados Unidos, que permite comunicarse por voz IP. ¿Ya? Entonces, los celulares de nuestros integrantes que tienen esta posibilidad de tener este programa, aunque el celular no tenga posibilidad de llamar voz, pueden llamar por datos y transmitir esta información en tiempo real y triangularlo en cosas de minutos. O sea, el sismo nosotros lo teníamos en 1 minuto con 45 segundos, sabíamos cuántas eran las regiones afectadas y dónde era el posible epicentro. Y en el caso de ayer, por ejemplo, una vez que se produce un sismo de esas características, me imagino que la cantidad de seguidores o las personas que se conectan a la red y que se pueden medir muy directamente por los seguidores de Twitter aumenta bastante. En el caso del último sismo, ¿cuántos seguidores extra subieron? Nosotros lo podríamos acotar desde el día viernes, que se produjo un sismo 5.3 en la zona central, que fue acompañado con bastante ruido en la madrugada, y después el sismo de mayor intensidad, que fue el día domingo. En ese fin de semana la cuenta nuestra subió 5.000 personas, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Existe una suerte que la gente se empieza a dar el dato y a decir, mira, sigue esta cuenta porque están dando la información en tiempo real. Nosotros tenemos sistemas de publicación, aparte de nuestros editores, tenemos nuestro sistema automático de publicación. O sea, cuando Sismología publica un evento, nuestra cuenta automáticamente, sin necesidad de un tercero, publica la información como preliminar y la va rectificando a medida que Sismología la va actualizando. ¿Ya? Entonces se genera una suerte de información muy rápida, en tiempo real, y con el recuperar información de la misma población civil y ir retroalimentándola de vuelta. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que utilizamos? Aparte de nuestros integrantes que se reportan por los sistemas de enlace tradicionales, que son el VHF, el HF y los sistemas sobre Internet, la gente que nos reporta por Twitter, por ejemplo, son prácticamente un sismógrafo personal, porque cada uno tiene una percepción, claro, tiene un grado de intensidad, como lo percibió él. Entonces, por eso nosotros podemos determinar tan rápido un sismo, porque un grupo humano que tiene, no sé, 1000 personas que te están enviando información, es una cosa estadística. ¿Se sintió en Valparaíso? Sí, no. Santiago, sí, no. Rancagua, tú vas bajando, se acota, y la parte donde se sintió con más intensidad fue la 7ª región, por ejemplo, el caso del domingo. Llama la atención también que son varias las instituciones de emergencia que hacen público este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, varias compañías de bomberos publican lo que ellos están comunicándose por radio a través de las páginas web. También tienen sus cuentas de Twitter y van informando sobre lo que está sucediendo. Es un mundo bien amplio que empieza a gestarse. Vamos a seguir conversando respecto a esto en el último bloque de esta conversación con el director de la Red Nacional de Emergencia. Bueno, llegamos a este último bloque de conversación, Pedro. Te comentaba yo recién que son muchas las instituciones que también están haciendo algo parecido con ustedes, lo persiguen ustedes con los bomberos, con los radioaficionados que cada vez abren más sus canales y pueden ser escuchados directamente por la gente. Sí, la verdad que es una suerte de nueva generación de las comunicaciones. Ya, la verdad que la penetración que tienen las redes sociales el día de hoy va creciendo exponencialmente. Las personas le están perdiendo un poco el miedo a ingresar y a creer un poco en las redes sociales, porque antiguamente se prestaba, como tú bien decías en un comienzo, quizá una suerte de falsas informaciones y al final no se lograba concretar nada muy serio. Por lo tanto, nosotros
con las mejoras que le hicimos a eso, sacamos una suerte de sistema 2.0 de información de emergencia sobre las redes sociales, dándole toda esta estructura orgánica, en donde hay verificaciones de informaciones, informaciones con las autoridades y informaciones con las unidades de emergencia. Por lo tanto, la información que se entrega como final en Twitter tiende a ser información bastante fidedigna y acotada en un rango de tiempo muy corto, ¿ya? Nosotros los usuarios los podemos seguir muy fácilmente a través de sus cuentas, pero tal vez nos están viendo muchos bomberos, muchos radioaficionados, personas que participan tal vez del SAM o de emergencia y que quieren participar también, pero del otro lado, del lado del que operan ustedes, con la información, claro, antes de que se publique. ¿Cómo ellos pueden sumarse a la red? Bueno, nosotros en nuestro sitio web, en www.rne.cl, hay una pestañita que indica ¿quieres unirte? ¿Ya? En donde invitamos nosotros cordialmente a todos, a quienes son voluntarios de bomberos, operadores de centrales de comunicaciones de alarma, radioaficionados, gente de la Defensa Civil, Cruz Roja, a incorporarse a nuestra red, porque la verdad que mientras nuestra red va creciendo con personas que tienen estas capacidades de comunicación y tienen esta ventaja de poder trabajar directamente en la emergencia, podemos disminuir aún más los tiempos de respuesta, por una parte, y los tiempos de información que se generan hacia la ciudadanía por la misma cuenta de Twitter, por ejemplo. A esta hora, por ejemplo, si sucede un hecho, me imagino que tienen un turno, ¿no? Una de esas 3 personas que tú me decías va a estar... Exacto. Porque muchas veces nosotros pasamos toda la madrugada acá, a las 4, 5, 6, tal vez tienen 7, 8 publicaciones, tienen turnos bien definidos para eso. Sí, de hecho, la verdad nosotros nos ha costado mucho porque la verdad nosotros trabajamos con voluntarios. Ya hay gente que también tienen sus trabajos y tienen familia, ya, y el tiempo no es menor. Debe ser complicado para cada uno de ellos ver que está todo el rato con el teléfono. De hecho, es un tema súper complicado y la verdad que la comprensión se da mucho, como en el caso de la esposa o la familia de los bomberos, que es una labor muy sacrificada porque los bomberos parten con su equipo y tienen que ir a apagar el incendio y pasan horas y de repente días cuando hay emergencias mayores y no pueden regresar al hogar. En el caso nuestro quizás no es tan extremo, pero sí quita mucha hora el tema de estar escuchando las comunicaciones o estar haciendo turnos de operador o la cuenta de Twitter, ¿ya? Porque imagina, también tiene una responsabilidad enorme de por medio. Por ejemplo, el día de ayer, el domingo, yo justamente tenía el sistema de Twitter y de hecho publicamos una imagen que a las 19:39 ya teníamos triangulado donde era el posible epicentro y se informó en Twitter. ¿Anduvieron bien o no? Fue 1 minuto 45 segundos después del sismo. Entonces se contrarrestó con lo que estábamos transmitiendo en tiempo real y la gente iba escuchando. Por último, para reiterar y para las personas que se están recién incorporando a esta conversación, ¿dónde pueden ellos encontrar información sobre ustedes? Si puedes repetir la página web, si puedes repetir la cuenta de Twitter. La invitación es ingresar al sitio web nuestro, www.rn.cl. Ahí constantemente de partida están los reproductores que transmiten nuestras comunicaciones en tiempo real y las comunicaciones de bomberos de la región metropolitana, ¿ya? Y también está la información para quienes deseen ser integrantes activos de nuestra ONG, ¿ya? Ahora, también es importante destacar, como lo decíamos anteriormente, la preocupación y el gran tiempo que generan nuestros voluntarios hacia la organización. Se nos acabó el tiempo. La cuenta de Twitter era... @red de emergencia. red de emergencia, con todas sus letras y todas sus palabras. Bueno, Pedro, te quería agradecer por esta conversación, también por la labor que cumplen ustedes ahí en la ONG que tú has creado, así que obviamente vamos a conversar y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo, lo que ustedes vayan publicando. Ya pues, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos esta conversación con el director de la Red Nacional de Emergencia, pero usted continúe en la compañía de CNN en alerta porque seguimos actualizando las informaciones.